yo tenía un espíritu de servicio heredado de mi padre, que era también un servidor de la humanidad. Y cuando yo tenía de afición escalar montañas y luego veía que había accidentes en la parte alta de las montañas, leía en los periódicos rescate imposible. Entonces ser voluntario era una obligación moral conmigo mismo ante los seres humanos y la humanidad de prestar esa ayuda. Porque uno leer en la prensa rescate imposible, se declarara Camposanto, y yo tener un grupo de amigos que escalábamos montañas y subíamos a las cimas, solo por deporte, caía de su peso que teníamos que ser voluntarios para ir a rescatar esas personas y entregárselas a sus seres queridos. Cruz Roja Antioquia presenta el podcast Voces de un Centenario, un legado que trasciende. Bienvenidos nuevamente a este podcast sobre la historia de los 100 años de la Cruz Roja en Antioquia. Soy Luis Alfonso Yepes, periodista, y en esta ocasión me acompaña Ibsen Ochoa, quien fue voluntario de la Cruz Roja, especializado en rescate en montañismo, quien introdujo esta modalidad en esta institución. Pero en este momento y en este inicio nos vamos a concentrar en dos asuntos: cómo se creó la Cruz Roja en Antioquia y cuál es ese sentido del voluntario, que es lo que nos va a entregar Ibsen en esta conformación. El Comité de la Cruz Roja en Antioquia se constituyó en junio de 1926, en un momento en el que un grupo de personas, fundamentalmente médicos y gente de la dirigencia social y política de Medellín, se interesó por constituir aquí un grupo que desarrollara esos principios y esa atención que la Cruz Roja ya venía desarrollando en Colombia desde el año 1915. Aquí en Antioquia este grupo se conformó pues fundamentalmente con unos elementos basados en la atención en salud, a la niñez, en desarrollo de campañas educativas, y posteriormente fueron desarrollando acciones pues de atención en desastres y otros asuntos. Se fueron especializando, como vamos a ver ahora con Ibsen, en esta conformación de la atención humanitaria en Antioquia. En el capítulo anterior de esta serie hablábamos de esos antecedentes que llevaron a la conformación de la Cruz Roja colombiana y de la Cruz Roja en Antioquia. Hay unos asuntos que son fundamentales y son la voluntad de unos grupos fundamentalmente de médicos que en la Guerra de los 1000 días ya le planteaban al gobierno colombiano la posibilidad de que hubiera un grupo que aceptaran los combatientes para poder atender a heridos y poder de alguna manera llegar a los campos de batalla sin que fueran agredidos por los combatientes. En la batalla de Palo Negro, en Santander, a finales de esa guerra, ya unos médicos deciden hacer eso, ir a buscar heridos en carretas que identifican con el símbolo de la Cruz Roja, con la bandera blanca, con la Cruz Roja en la mitad. Y esa experiencia se la cuentan aquí en Medellín a unos médicos en un congreso médico en 1913. Lo que encuentra uno en la historia es que posteriormente a la Primera Guerra Mundial hubo muchos años, solo el armisticio se desarrolló durante casi los mismos años de la guerra, 3-4 años, y en 1926 todavía había reuniones y eventos benéficos para conseguir de alguna manera los recursos para todavía los afectados por esa que llamamos la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. En un evento como ese, unos dirigentes antioqueños dicen: hombre, ¿por qué no conformamos un comité de Cruz Roja dependiente o de alguna manera siguiendo los lineamientos de la Cruz Roja colombiana que se había constituido en 1915. Ese es el inicio. Pero lo básico es que ellos lo que plantean es atención humanitaria voluntaria.
Y por eso tenemos aquí a Ibsen, porque Ibsen es de alguna manera el ejemplo de alguien que se interesa por ser voluntario para atender emergencias en Cruz Roja. ¿Por qué te interesas por eso? Gracias. Sí, has mencionado la esencia de la Cruz Roja y es el espíritu de servicio del voluntario, por voluntad propia, sin obligación y no por trabajo, quiere servir a los demás. Y básicamente, en mi caso, fue porque tenía un conocimiento y una experiencia que vi que era necesaria en la sociedad. Y dentro de la sociedad, de las instituciones que admirábamos todos, era la Cruz Roja. En ese entonces, el doctor Luis Fernando Aristizábal era uno de sus líderes ejecutivos de la Cruz Roja. Y lo conocí en EAFIT, donde yo también estudié, y me fui donde él y le presenté un manual de rescate de montaña para que la Cruz Roja ampliara con sus voluntarios un servicio que estaba vacío, que nadie lo prestaba a la humanidad. Y el ser humano necesita ayuda, y esa ayuda en las montañas no la recibía nadie. Entonces, por esa razón, encendió en mí la obligación moral y presenté ese manual de rescate de montaña. Los primeros voluntarios que conformaron la Cruz Roja en Antioquia tenían un poco esa misma perspectiva, muy ligada. Hablábamos en el capítulo anterior de que por un lado estaba la necesidad de atender a los heridos, a los afectados en grandes guerras, pero por el otro atender a personas, a comunidades que tenían problemas de salud, fundamentalmente porque ya se habían presentado grandes pandemias en la humanidad y se requería no solo el profesional que fuera a atender desde el gobierno, sino también, digamos que la voluntad de mucha gente para poderlos atender. Esos primeros conformantes de la Cruz Roja en Antioquia precisamente se conforman por eso, es decir, ellos eran, en su caso, en el caso de ellos, eran fundamentalmente médicos que querían fundamentalmente atender niños, porque había una gran mortalidad infantil, porque había grandes problemas de salud en la comunidad. Recordemos que estamos hablando de los primeros años del siglo XX, de cuando Medellín se conformó como la capital industrial de Colombia. Las grandes hilanderías, las grandes productoras de café, de elementos de consumo, se estaban constituyendo en ese momento y de alguna manera allí había también, en la conformación de los barrios que estaban cercanos a las empresas, había mucha pobreza, había muchos problemas de salud y ahí atender esa situación es lo que los convoca a ellos. De hecho, la anécdota fundamental es que casi un año después de conformado ese grupo, como Cruz Roja de Antioquia, ocurre un deslizamiento en Envigado, en Rosellón, en donde había una de las plantas de Coltejer. El deslizamiento acaba con parte de la planta de tratamiento, mueren muchas personas, fundamentalmente mujeres, la mayoría de los trabajadores eran mujeres en ese momento, y en la historia de Envigado y en la historia de la Cruz Roja se cuenta que desde Medellín llegaron unos señores a evaluar la situación, a atender los heridos, a atender a los damnificados, y la Cruz Roja, ese grupo de Cruz Roja, continúa durante varios años, durante varios tiempo, atendiendo, hacen colectas, buscan la posibilidad de recuperar las familias que habían sido afectadas, y ahí hay digamos, el otro bastión de la Cruz Roja. Entre tanto, también se dedican a buscar la posibilidad de atender voluntariamente en salud a las personas. Ellos, desde su perspectiva de atender niños, de hacer vacunación, de hacer pedagogía, y ahí es donde voy un poco a la experiencia de Ibsen. Ya lo que hace una persona, como dicen, como voluntario, hace pedagogía, de alguna manera forma personas que puedan atender específicamente situaciones como en el caso que tú señalas de montañismo. Correcto.
¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas a eso? Muy bien, entonces me estás haciendo ver muy claro un resumen de la estructura de la Cruz Roja mundial, internacional, que es es un común denominador que tienen todos. Uno, un espíritu de servicio. Dos, un conocimiento de ayudar, como dijiste, los médicos, va conocimiento. Tres, ayuda simplemente, como decías, a veces de recolectar o de recoger ayudas, también es otro. Y en las montañas, en las situaciones difíciles, faltaba que un común denominador para el grupo que yo quería formar, que es un conocimiento adicional a los 4 comunes denominadores de los voluntarios de la Cruz Roja en el planeta Tierra, y era un conocimiento sobre montañismo, para poder trasladarse a sitios donde un médico común no puede, una enfermera común no puede. Entonces, estos eran voluntarios que podían ser médicos, enfermeras o profesionales que adicional tuvieran el común denominador de poder moverse en las montañas, llegar a cualquier parte. El lema que yo le decía a los socorristas es: no puede haber en Antioquia un solo ser humano que esté sufriendo en una montaña o en una situación difícil topográfica que no sea atendido por un socorrista de la Cruz Roja de Antioquia. Y ese les daba pues unos principios y valores humanos que los guiaran, como unos 10 mandamientos de la Cruz Roja. Inclusive uno de ellas es: en las dificultades es cuando entra la Cruz Roja, y es hacerse responsable de toda una situación hasta que el espíritu, hasta que las circunstancias materiales que rodean la civilización vuelvan a su estado normal. Mientras tanto, ustedes tienen que tomar el mando de la situación y ayudar a los seres humanos. Y les agregué esos conocimientos, que incluía obviamente la introducción del rapel, que es como bajar por una manila. Todos los alumnos que yo adiestraba aquí al principio en los 60 tenían que bajarse conmigo la piedra del Peñol, desde la cima hasta abajo, por una manila. Eso es muy interesante, porque igual está en la base de la conformación de la Cruz Roja en Antioquia, porque quienes llegaban como voluntarios venían con su conocimiento. De hecho, entonces eran médicos especializados en medicina infantil quienes atendían en esa primera casa. Hay que contar que la primera casa de la Cruz Roja era una habitación en la esquina de la carrera Bélgica con Ayacucho. Esa es, para quienes viven en Medellín, la esquina occidental de donde está hoy la estación Bicentenario del tranvía. Y allí ese primer comité lo que hace es que busca financiación, compran una casa y allí establecen una atención precisamente de personas, de médicos y enfermeras. Ese énfasis de enfermeras es muy interesante. En la creación de la Cruz Roja hay 2 asuntos fundamentales: eso del voluntario, de quien quiere ayudar, pero también del voluntario conocedor, es decir, con una especialización. Y lo otro es el asunto de las voluntarias mujeres y de los voluntarios jóvenes. Eso está desde el principio. En esos primeros años, después de 1926, se crean los comités de mujeres, que después se conformó como las damas grises de la Cruz Roja, los comités de jóvenes, y allí no solo entran a atender los asuntos generales, sino los asuntos especializados. Esa pedagogía que ya voluntarios como Ibsen desarrollan en las décadas posteriores, comienza en ese momento. Parte de la labor era de hacer, por ejemplo, conferencias, no solo de que la gente fuera a consulta médica, a esa casa de la Cruz Roja donde los atendían, sino que había grupos, fundamentalmente mujeres, enfermeras formadas en ese momento muy, digamos, artesanalmente, para ir a los barrios a dar conferencias
sobre todo de higiene, porque era la posibilidad y hacer jornadas de vacunación para poder atender la situación de esas personas. Ese asunto del voluntario funciona muy bien y me gusta, ahí hay un asunto que volver como sobre la experiencia de Ibsen, porque encuentra uno que el voluntario de alguna manera le da un nuevo sentido, o digamos que orienta el sentido general del voluntariado con su aporte. Eso es muy interesante porque yo aporto no lo que todo el mundo puede aportar, digamos que también porque tengo la voluntad, pero aporto un conocimiento especializado. Y eso es lo que voluntarios, como dicen, desarrollaron en un momento determinado en la historia de la Cruz Roja. Sí, gracias. Yo me acuerdo que a veces en las dificultades, en un rescate de alta montaña, era uno por esas peñas, harta dificultad, lloviendo, pensando cómo va a dormir uno esa noche y todo, y yo por qué me estoy metido en esto, pero me nace. Bajaba al pueblo y encontraba a los familiares a veces mirando la montaña, indefensos, impotentes, y ahí encontré la respuesta, la razón por la cual un voluntario de la Cruz Roja de rescate de montaña es esta compensación de ayudarle a estas personas indefensas mirando una montaña así, sus seres allá queridos, y ellos no podrían hacer nada, impotentes. Entonces dije yo, esto es una obligación moral de traerle sus seres queridos y decirle, vea, aquí están. Mi papá también tenía un espíritu de servicio similar, y mi papá, que era una sólida roca de principios y valores para triunfar y hacerlo con dignidad. Y uno de sus principios era: en las dificultades es cuando se conocen las capacidades. Cuando todo es normal, cualquiera hace las cosas. Entonces ese mismo espíritu yo le transmitía a los socorristas, no solo técnicas materiales, físicas de montañismo, sino además principios y valores para forjar un vigor mental, una obligación moral que los motivara y concientizara de la necesidad de los seres humanos, de personas como los voluntarios de la Cruz Roja, para ayudarles en dificultades. En esa historia de la Cruz Roja en Antioquia es muy bonito eso porque, por ejemplo, la historia del aporte de la Cruz Roja desde Antioquia a la situación que se generó con lo que llamamos la guerra contra el Perú en 1932. Es bien interesante porque pues, lo que se conoce generalmente en la historia colombiana es la historia de las mujeres entregando sus joyas para que el gobierno pudiera financiar la guerra allá en el sur. Pero se encuentra uno en la historia de la Cruz Roja en Antioquia que voluntarias de Medellín, creo que del Retiro, le dijeron a la Cruz Roja de Antioquia: aquí estamos, díganos si nos tenemos que ir para el Amazonas a atender heridos, aquí estamos. No hay una precisión de si realmente tuvieron que ir, creo que no, pero lo bonito es que allí había ya eso que tú dices, una voluntad de que yo tengo que aportar de algo. Lo que hicieron después fue que conformaron unos comités de financiación y hacían, en la historia está escrito así, hacían lo que llamaban las cajas para nuestros soldados. Entonces lo que pasa es que recogían insumos de aseo que pudieran entregarle a los soldados, los organizaban aquí y los enviaban al frente de batalla. Total que entonces es muy bonito eso. Evidentemente adelante hay muchos otros asuntos que vamos a tratar posteriormente, Ibsen, en estos podcasts, en la historia. Lo vamos a terminar por esta misma época, por 1935. Es interesante en 1935 por un asunto que va a ser fundamental en eso que tú señalas, ya de la técnica y digamos de los equipos para poder atender. Cuando ocurre el accidente en el aeropuerto de Medellín, en el que muere Gardel, la reflexión posterior dentro de la Cruz Roja es: hombre, deberíamos haber tenido ya una ambulancia que no tenían en ese momento. Digamos que entonces ahí surge la primera idea de tener ambulancia y de tener personas especializadas para atender situaciones
de emergencias, se genera en ese momento. Después, posteriormente, la Asamblea de Antioquia les da la financiación para eso, pero bueno, eso lo trataremos en otros de los podcasts. Yo quiero finalizar entonces agradeciéndote, diciendo que de alguna manera lo básico es no solo que hubiera habido voluntad de algunas personas, sino que hubiera habido voluntad con conocimiento y voluntad con causa para poder mantener esta historia de los 100 años de la Cruz Roja. Muy bien, entonces espero si aquí te ha servido las opiniones que te he dado para compartir con los demás algo de lo que nosotros hemos aprendido con este espíritu de servicio a la Cruz Roja. Ahora, una de las cosas que quiero mencionar es que una de las principales motivaciones para uno hacer algo es la confianza de las otras personas en uno. Y estos dos directivos que te mencioné, Luis Fernando Aristizábal y la señora Mercedes Hernández de la Comité de la Juventud de Voluntarios, creían en nosotros, en los que estaban formando esos grupos de voluntarios capacitados para llevar esos otros 3 comunes denominadores de la servidores de la Cruz Roja que te mencioné. Y ya con ese conocimiento adicional llevarlo a los seres humanos que están necesitados. Esta historia de la Cruz Roja en Antioquia lo que nos lleva a pensar es que la validez de estas instituciones, de esta institución, de la Cruz Roja, está centrada fundamentalmente en que la humanidad necesita quien la atienda en los momentos de crisis, en los momentos de problemas, que si hay algún asunto fundamental es poder ayudar al que tiene inconvenientes, poder atender a quien no tiene la posibilidad de superar los problemas que tiene en un momento determinado. Eso es lo que ha hecho la Cruz Roja de Antioquia durante todos estos años, fundamentalmente en temas de salud, en temas de atención humanitaria, en temas de derechos humanos, porque de alguna manera esos asuntos han seguido siendo problemas que tenemos desde antes de que se creara la Cruz Roja, en la conformación de la Cruz Roja y en esta historia de la Cruz Roja de Antioquia. La Cruz Roja es importante que exista porque existe una necesidad de atender a los seres humanos en las dificultades. La civilización tiene todas sus instituciones para manejar el ser humano normalmente, los hospitales, los médicos, pero en las situaciones y desastres en que la naturaleza se altera, se necesita un grupo de personas que atiendan en esas dificultades. Inclusive cuando yo era instructor de la Cruz Roja en esos años 60 y les enseñaba rescate de alta montaña, razón por la cual se originó estos cascos, porque antes los voluntarios de la Cruz Roja ayudaban así, los médicos, pero estos cascos es para rescate de alta montaña y se empezó a usar esta. Hola casco, lo quiero mucho, perdona a todos los que están oyendo esto, pero soy un romántico soñador. Y quería mencionar, para complementar tu pregunta, de la necesidad de la Cruz Roja, que eso inclusive trasciende. Cuando yo instruía también la defensa civil, después otros grupos de rescate que llama rescate aéreo, el BRAC, y habían como 3 o 4 grupos de rescate y llegaba yo a un accidente y como yo había sido el instructor de todos, me obedecían y yo podía coordinar. Ahí fue donde vi que el servicio de atender en las dificultades como la Cruz Roja trascendía a que el gobierno creara una institución a nivel gubernamental para manejar dificultades y sugerí que lo que ahora se llama en esa época el DAPAR, Administración de Desastres, o lo que usa el gobierno ahora para manejar todas las dificultades del país. El caso es que ya existe una unidad de organización del gobierno que trasciende a oficializar las funciones de la Cruz Roja, ya sea a nivel mundial, pero dentro de Colombia, que coordine todas las instituciones que pueden ayudar en dificultades, la Cruz Roja, los ingenieros, los constructores, porque, por ejemplo, yo también en los accidentes en que tenían que ver geólogos, y hacía que hubiera geólogos metidos dentro de los miembros de la Cruz Roja. O sea, a nivel mundial, para rematar tu pregunta, es necesario porque siempre la naturaleza nos da sorpresas.
Y en esas sorpresas es donde entra el servicio a nivel planeta Tierra de los seres humanos con el espíritu de servicio de los voluntarios de la Cruz Roja. Muchas gracias a todos ustedes por estar atentos a este podcast sobre los 100 años de la Cruz Roja en Antioquia. Muchas gracias a Ibsen Ochoa, voluntario de la Cruz Roja, especialista en montañismo, quien trajo esta especialidad a nuestra entidad. Y los esperamos en el próximo capítulo, que va a abarcar la década entre 1936 y 1945, en el que la Cruz Roja, entre muchas actividades que desarrollaba, se concentró fundamentalmente en la atención a la niñez aquí en Medellín y en Antioquia, en la creación de comités en los municipios y en la conformación, en la constitución, en la construcción del hospital infantil, que fue fundamental en la salud aquí en esta ciudad. Muchas gracias. Esta es una serie de podcasts producida por la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Este podcast tiene como objetivo la recolección de la memoria institucional mediante diálogos reflexivos de personas que han hecho parte de nuestra historia a lo largo de estos 100 años. Las opiniones, hechos y acontecimientos son narradas desde la experiencia propia de cada invitado. El contenido es de libre distribución.